Hola a todos, mi nombre es Javiera González, soy interna de medicina de séptimo año de la Universidad Católica del Maule. Hoy día vamos a hablar sobre generalidades de fractura y consolidación como parte de unos videos de ayudantía que está organizado por la universidad y por IFIMSA. Ya. En cuanto a los conceptos generales, el hueso es un órgano que tiene tres roles fundamentales. Primero, estructura mecánica de soporte y protección, homeostasis y metabolismo del calcio, y además aloja la médula ósea. Podemos dividirlo como en un componente mineral, obviamente compuesta principalmente por sales minerales que le dan la fuerza y la rigidez característica a este órgano, y un componente orgánico compuesto principalmente por colágeno tipo 1 que le da resistencia a la tracción y elasticidad. Macroscópicamente se organiza en hueso cortical, que es hueso compacto, y hueso esponjoso, que es hueso organizado en trabéculas. Y una característica fundamental del hueso es su capacidad única para regenerar. Cuando hay alguna lesión y se regenera, este se va a regenerar con un tipo de tejido que es exactamente igual al anterior, no con fibrosis. Y eso es algo que no pasa en el resto del cuerpo. Si nos vamos a la definición de fractura, la podemos definir como una solución de continuidad del hueso. Las causas pueden ser por traumatismos directos o por traumatismos indirectos, como rotación, que va a dar una fractura espiroidea, por aplastamiento, que va a dar una fractura conminuta, o por tracción. Todo eso igual lo vamos a ver más adelante. Hay algunos factores de riesgo para fracturas, como la osteoporosis, que puede ser osteoporosis senil, por desuso o iatrogénica, ciertas condiciones metabólicas como el hiperparatiroidismo o condiciones locales propias del hueso como quistes óseos, metástasis o mieloma. Clínicamente se va a caracterizar por dolor, aumento de volumen, deformidad, impotencia funcional, movilidad normal de los fragmentos y equimosis y crepito óseo. Pero ¿qué es lo más patognomónico de una fractura? Es la movilidad normal de los fragmentos y el crepito óseo. Entonces, viene la pregunta 1. Supongamos que tenemos un paciente masculino de 60 años que acude tras caída sobre el hombro derecho. Evoluciona con dolor e impotencia funcional. Acá no trae la movilidad normal de los fragmentos ni el crepito óseo. ¿Cuáles serían los posibles diagnósticos diferenciales? Claro, podría ser una fractura, podría ser una luxación de hombro, glenohumeral, una fractura de clavícula, una disyunción acromioclavicular, una fractura de húmero proximal, una rotura del manguito rotador o podría ser una contusión. Esta es una pregunta que a mí me hicieron durante el internado. Ya, la radiografía. La radiografía es muy importante en traumatología, es casi parte del examen físico. Permite la confirmación diagnóstica de una fractura, determina sus características anatómicas, permite identificar lesiones asociadas y la presencia de cuerpos extraños, y además permite un control evolutivo. Tiene que cumplir con ciertas condiciones, estar focalizada en la lesión, tener buena calidad técnica, incluir las articulaciones vecinas y se tiene que pedir en al menos 2 planos. Siempre va a ser apilateral o oblicua, pero desde 2 puntos de vista. Eso hay que tenerlo presente y aprenderlo. A mí también me preguntaban las proyecciones en el internado. ¿Cuáles son las proyecciones, no sé, de una fractura de cadera? ¿O cuáles son las proyecciones en una fractura de la diáfisis distal del radio? Eso hay que saberlo, pero se va a ir viendo, lo van a ir viendo después. El TAC permite identificar la anatomía de la fractura, también los números de fragmentos. Para lo que más sirve es para ver cuál es la magnitud del compromiso articular en una fractura, cuando ésta incluye a una articulación, y la planificación quirúrgica. Nosotros principalmente como médicos generales vamos a pedir una radiografía, no un TAC.
Con la radiografía podemos clasificar la fractura según distintos criterios, según el grado de compromiso óseo, según la dirección del rasgo, según desviación de fragmentos, según la ubicación del rasgo y según la edad. Por ejemplo, según el grado de compromiso óseo, puede ser incompletas, o sea, no abarcar de lado a lado el hueso. Y eso se da principalmente en los niños, por ejemplo, la fractura en tallo verde, en donde una de las corticales va a estar afectada y la otra va a estar indemne. Puede ser un rasgo único, que aquí se ve solamente un rasgo, puede tener un tercer fragmento o fractura en alas de mariposa, puede ser segmentaria, ahí que se ve como separación del hueso, o puede ser fractura colminuta, que es cuando el hueso está como prácticamente molido. Según la dirección del rasgo, puede ser transversal, puede ser colminuta, que es esto que le decía el hueso molido, o puede ser oblicuo. La diferencia entre el transversal y oblicuo la marcan los 30 grados. Ahí se acepta transversal hasta los 30. Puede ser espiroideo, que es cuando hay un mecanismo de torsión, o puede ser en alas de mariposa, que es lo que ya habíamos visto antes. Según la desviación de los fragmentos, puede ser no desplazada o sin desviación, o desplazada con desviación. Este desplazamiento puede ser con angulación del eje, puede ser impactada o puede ser cabalgada. Según la ubicación del rasgo, la fractura va a ser epifisiaria, puede ser metafisiaria o diafisiaria, ¿ya? Y según la edad, puede ser en niño, en adulto joven o en adulto mayor. Siempre va a ser distinto y es importante este dato porque, por ejemplo, los niños generalmente dan estas fracturas incompletas que ya les había dicho y soportan menos carga, tienen menos masa muscular. En un adulto joven, cuando hay una fractura, uno va a pensar que se relaciona más con impactos de alta energía y un adulto mayor con impactos de menor energía. Entonces, según esta clasificación, vamos a hacer la pregunta 2. Se trata de una paciente femenina de 71 años que acude tras caída sobre extremidad extendida y muñeca en dorsiflexión. Evoluciona con dolor e impotencia funcional. Se toma una radiografía AP del radio. ¿Y cómo la describimos según la clasificación de las fracturas? A ver, según el grado de compromiso óseo, acá se ve la fractura. Es una fractura con un rasgo único. Dirección del rasgo sería transverso. Desviación de los fragmentos, no se ve que esté desviado, sería no desplazada. Según la ubicación del rasgo, el epífisis distal del radio y edad en un adulto mayor. Pregunta 3. Esto es una pregunta que también nos hacen a nosotros en el internado y en el EUNACOM también la he visto. De las siguientes, ¿cuáles son las fracturas más frecuentes en el adulto mayor con osteoporosis? Ahí son 4. ¿Cuáles serán? Primero, la fractura de cadera, fractura de vértebras, principalmente toracolumbares, fractura de muñeca, fractura de húmero proximal. Ahí, cadera, vértebras, muñeca, húmero proximal. Continuamos. La consolidación ósea. Luego de la fractura va a venir la consolidación. Y esta tiene como varias etapas. Primero, fractura y la etapa de inflamación. Luego viene reparación, en donde se forma un callo blando y un callo duro. La etapa de remodelación y la etapa de modelación. Primero, etapa de fractura, inflamación, tiene una duración de 1 a 7 días. Primero se forma un hematoma en el sitio de fractura y necrosis en los bordes óseos. Hay liberación de citoquinas que inicia la respuesta inflamatoria. Vasodilatación, hiperemia, hay migración y proliferación de neutrófilos, polimorfonucleares y macrófagos. Y el hematoma posteriormente va a ir siendo reemplazado por tejido de granulación
y osteoclastos van a ir removiendo el tejido necrótico. Aquí, en toda esta parte de fractura e inflamación, lo que predomina son eventos vasculares. Luego viene la etapa de consolidación-reparación. El hematoma de la fractura produce una matriz cartilaginosa y una red de nuevos vasos sanguíneos. Hay aumento de hay disminución de la inflamación, perdón, y se inicia la formación de un nuevo tejido en forma de callo óseo. Está el callo óseo blando y el callo duro. Ambos se empiezan a formar al mismo tiempo, pero el callo blando se demora menos en su formación, que serían 2-3 semanas, y el callo duro al final 3-4 meses. El callo blando es un tejido granulatorio que se va formando entre los segmentos óseos. Y el callo duro, bueno, hay una creación de osteoblastos y condroblastos en el tejido de granulación, se sintetiza matriz orgánica y se termina mineralizando. Luego viene la remodelación, en donde se reemplaza el tejido condroidio mineralizado, que se había formado anteriormente, por trama ósea, que es primero esponjosa primaria, luego se va formando hueso laminillar nuevo, luego se van alineando a los puntos de compresión y tensión, y se restablece el canal medular. Y la última etapa es la modelación, en donde el hueso retorna a su forma y configuración inicial. Solo se completa totalmente en un esqueleto inmaduro. O sea, es completa en los niños y es parcial en adolescentes. Y esta etapa depende de que hayan fisis de crecimiento abiertas, también depende de las cargas locales y de las fuerzas a las cuales es sometida el hueso. Los tipos de consolidación pueden ser primario o secundario. Esto también es algo que me preguntaron a mí. La pregunta era, ¿cuáles son las condiciones para que haya una consolidación primaria o directa? Yo no tenía que poner que haya una buena reducción, estabilización de la fractura y compresión. Ya la consolidación primaria o directa al final se relaciona con la consolidación quirúrgica, en donde el hueso realmente se reduce. ¿Ya? Esto es cuando se afrontan los extremos de la fractura y quedan en posición anatómica. Se estabiliza con material de osteosíntesis y esto disminuye la movilidad. Entonces va a estar bien estabilizado y tiene que estar comprimido. En cambio, la consolidación secundaria o indirecta es la que se logra con el tratamiento ortopédico. Es cuando la movilidad va a ser mayor a 5 micras, y aquí sí se va a mantener el callo. En la anterior no se mantiene el callo. Aquí van a estar todos los pasos de la consolidación que nombramos recientemente. El tratamiento de una fractura puede ser entonces ortopédico o quirúrgico. Esto ya lo adelantamos. El tratamiento ortopédico consiste en inmovilización, requiere controles frecuentes. Una de las características es que aumenta los tiempos de inmovilización. Entonces hay que tener ojo con la rigidez y la atrofia. En traumatología, los médicos se apoyan mucho de los kinesiólogos, porque ellos ayudan mucho a combatir esta rigidez y atrofia que se puede provocar. Y el tratamiento ortopédico tiene menos riesgos que las cirugías. ¿Cuáles son los principios del tratamiento ortopédico? Analgesia, reducción, siempre va a haber una reducción. Inmovilización, y tiene que haber un control radiográfico. El tratamiento quirúrgico consiste en la reducción más fijación quirúrgica o reemplazo articular. ¿Cuál es su ventaja? Que permite la movilización y carga precoz. Puede ser una reducción abierta y osteosíntesis, una reducción cerrada y osteosíntesis, puede ser una artroplastía o reemplazo articular, o que haya una fijación externa, ¿ya? Pero aquí el tratamiento quirúrgico se basa en esto que les mostré, en la consolidación primaria o directa, que va a tener reducción, estabilización y compresión. ¿Ya? Las condiciones generales para que haya un tratamiento quirúrgico, ¿por qué digo generales? Porque cada fractura va a tener su propia indicación quirúrgica, pero si uno piensa como en general, las fracturas expuestas, las fracturas desplazadas van a necesitar un tratamiento quirúrgico cuando hay compromiso articular, cuando hay interposición de partes blandas en el foco de fractura, cuando hay compromiso neurovascular,
cuando hay fracturas en hueso patológico o cuando hay luxofracturas. Y aquí viene la pregunta número 4. Ante un paciente que sufre un accidente de tránsito a alta velocidad resultando con múltiples fracturas, ¿cuál es la primera medida que hay que tomar? Esta también es una pregunta de internado que nos hacen frecuentemente. ¿Qué será? Bueno, primero lo más importante es el ABC de trauma. Para recordar, A, vía aérea y control cervical, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico, E, exposición. Cuando ya tenemos controlado al paciente, porque al final es su vida lo más importante, no la fractura, ahí recién nos podemos abocar a la fractura, que es lo que nos importa en este momento. Hay distintos tipos de complicaciones cuando ocurre una fractura. Puede ser complicaciones agudas o complicaciones crónicas. Si vemos las complicaciones agudas, podría ser un shock, por ejemplo, los politraumatizados, un shock hipovolémico, un shock neurogénico. Hay que considerar que el fémur puede sangrar 1.5 litros, ¿ya? O la pelvis hasta 4 litros. Entonces, siempre cuando hay una fractura, podemos llegar a un shock hipovolémico. Lesiones vasculares. Cuando hay una lesión vascular se va a caracterizar por tener dolor, palidez, disminución de los pulsos distales, parestesia o poiquilotermia. Hay que estar pendiente. Cuando llega una fractura, un paciente con una fractura del servicio de urgencia, siempre se toman los pulsos distales. Lesiones neurológicas también. Puede haber neuropraxia, axonotmesis o neurotmesis. Puede haber exposición ósea, que es distinto a una fractura una fractura expuesta. Se trata esta complicación o una exposición secundaria al foco de fractura, que puede ser por una mala inmovilización, por una espícula ósea prominente o por una dehiscencia de la herida operatoria. Podría ser una embolía grasa, por ejemplo, en politraumatizados. Ya la clínica de esta complicación se va a caracterizar por tener hipoxia, depresión del sistema nervioso central, petequias. Si tenemos esas tres, siempre hay que pensarlo. También taquicardia, fiebre, anemia inexplicable o trombocitopenia. Puede haber compromiso de órganos vecinos. Cuando hay fracturas de tórax, fracturas de pelvis, hay en politraumatizados, por la relación anatómica que tienen estas estructuras, siempre hay que pensar que puede haber daño de los órganos vecinos. O también dentro de las complicaciones agudas, un síndrome compartimental, que esto yo creo que ya lo han visto antes. Se trata de edema en compartimientos aponeuróticos que son inextensibles. Entonces va a aumentar la presión intracompartimental, va a haber un compromiso del retorno venoso, eso aumenta el edema y la presión intracompartimental y va a terminar provocando un compromiso de la circulación arterial e isquemia. Entonces, en cuanto a estas complicaciones, la pregunta 5. Usted recibe un paciente de 30 años que sufre una fractura de tibia izquierda, indica yeso tipo bota larga y reposo en domicilio. Este paciente acude nuevamente tras 12 horas por dolor intenso de la pierna afectada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ahí vemos la foto de este paciente que claramente tiene un aumento de volumen, que es, como decirlo, asimétrico, una coloración así como media violácea, brillante. Ya, esto también lo preguntan en el EUNACOM. Lo que tenemos que considerar es un síndrome compartimental, que es la complicación que vimos recién. ¿Por qué se caracteriza este síndrome? Por dolor intenso, que no cede a opiáceos, muy intenso el dolor. Dolor a la movilización pasiva del segmento distal a la lesión. Ahí, movilización ahí sería en el pie, en los dedos. Aumento de volumen a tensión. Coloración violácea, pulsos débiles. Complicaciones tardías de las fracturas. Complicaciones tardías podría ser alteraciones en la consolidación, que sería un retardo en la consolidación o no unión, que son estas dos primeras. El retardo en la consolidación es un proceso que tarda más de lo habitual en sanar, y eso es secundario a una anoxia, pero finalmente sí va a terminar consolidándose. ¿Ya? Y esto puede ser por malnutrición, por alguna condición metabólica, etc. No unión, acá
nunca va a consolidar por sí solo, siempre requiere una intervención quirúrgica. ¿Ya? Se forma un callo blando que permite la movilidad normal de los fragmentos, no la va a parar en ningún momento. Esto le dicen pseudoartrosis y puede ser atrófica o hipertrófica. Otra complicación puede ser una necrosis ósea vascular, que es una complicación muy tardía, ocurre en huesos con mala irrigación. Son más frecuentes en donde la cabeza femoral, cabeza humeral, cuerpo del talo o en el polo proximal del escafoides. Consolidación en posición viciosa, claro, consolidación en ejes no anatómicos, alteración del crecimiento, en lesiones tipo de disyunción o cuando hay lesiones en la física de crecimiento en los niños. Puede ser también una complicación tardía de la rigidez articular, que ocurre generalmente cuando hay lesiones prearticulares o cuando hay una rehabilitación insuficiente. El síndrome de dolor regional complejo es una desregulación del control simpático sobre el tono vascular y muscular, ¿ya? Y es algo súper complejo de tratar en realidad. Una trombosis venosa profunda, que bueno, no hay mucho que decir en los pacientes mayores, politraumatizados o cuando requieren mucho reposo. Miositis osificante, hay formación de tejido óseo ectópico. ¿Cuáles son factores de riesgo? Politraumatizados con grandes hematomas. Y también una artrosis postraumática, que es una complicación tardía de las fracturas articulares. Con eso terminamos esta presentación de generalidades y espero que les vaya muy bien. Esta es la bibliografía que ocupé.